Bueno, buenas tardes o buenos días según donde nos estén escuchando o nos puedan escuchar el día de mañana. Mi nombre es Cristian Stay. Eh, Quiero compartir con ustedes unas ideas que han ido surgiendo luego de que la semana pasada, hoy es 24 de septiembre, hace una semana atrás, el martes de la semana pasada, el día 9 de septiembre salió el Global Innovation, perdón, el martes de la semana pasada salió el Global Innovation Index, el índice mundial de innovación, en el cual se detectó que toda Latinoamérica no tuvo un buen comportamiento. Y en base a eso, y en base a experiencias que hemos tenido, he tenido yo y otras experiencias que he tenido dentro de lo que es mi trabajo, mi actividad profesional, decidimos compartir unas ideas, porque esto de la innovación, hablamos mucho, hablamos muchísimo, muchísimo, pero luego de los resultados no se ven cosas concretas. Y esa es la idea de la reunión de hoy, en la cual básicamente es buscar respuestas, acciones, cosas específicas, y también hacerlas o formularlas a partir de una mirada bastante abierta, bastante abierta. No pensar que las cosas son como pensamos que nos han ocurrido, sino de otra manera. Eh, Primero me presento, como les dije, soy Cristian Stay, soy doctor en proyectos de innovación, dirijo una consultora llamada Stay Consulting, que es una red o plataforma de personas y organizaciones que nos interesan la estrategia, la innovación, la ingeniería de proyectos. Pertenezco a varias asociaciones, las cuales destaco la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería y la Federación Latinoamericana de Tecnologías de la Información. Siempre específicamente yo en el campo de la innovación. Tengo un blog y unas páginas web en las cuales tengo bastante actividad, en las cuales, por ejemplo, menciono que ya en una de ellas tengo 3 millones de visitas a partir de lo que publico, y también tengo una fuerte actividad como evaluador de proyectos de innovación. Eso me ha permitido tener una mirada bastante, o mejor dicho, cada vez más pragmática de la innovación. Siempre me toca ver muchos proyectos y muchos de ellos a veces hay que decir con franqueza, esto no es innovación. Sin embargo, muchas veces por razones políticas o intereses, al final terminan diciendo que son eventos de innovación. No quiero decir con esto que el no tener innovaciones es negativo, sino que sencillamente es una realidad y obviamente nos puede ir muy bien económicamente sin tener innovaciones. Pero como parece ser que en Latinoamérica la innovación es importante, tenemos que hablar con ese pragmatismo. Actualmente soy evaluador externo del Gobierno de Chile, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como evaluador externo de proyecto de innovación. He participado hace poco en una evaluación de proyectos innovadores en un bootcamp en Bolivia. En este minuto en Brasil estoy siendo parte de un proceso de evaluación de varios proyectos de I+D+I que tienen proyección internacional, no solamente son de innovación. Ahí entre medio se me fue a poner que estoy en Ecuador evaluando proyectos de innovación pública para la Fundación Líderes para Gobernar. He sido mentor de innovación de emprendimientos para la Pontificia Universidad Católica de Chile. He evaluado proyectos de innovación pública e inteligencia artificial en México, ya tanto para UGOP como para el gobierno mexicano, y soy miembro de varios comités de revistas y comités técnicos de concursos o congresos en varios países. Partamos hablando un poco de qué es el Global Innovation Index, que yo siempre pensé que era muy conocido, pero me he dado cuenta que es el gran desconocido. A mí me asombra mucho, y como esta charla está orientada a decir las cosas con cierta realidad, es como encontrarse con profesores que hablan de calidad total, pero llegan tarde a clases, ¿no? Ese ejemplo me lo dio una vez un profesor de calidad, y que me decía, yo tengo que ser el que dé el mejor ejemplo de calidad. Y en innovación nos pasa lo mismo. Mucha gente habla de innovación, pero en realidad están copiando charlas de otras personas. Hoy día, presentaciones que les preparan las herramientas de inteligencia artificial generativa, pero muy pocos conocen lo que es el Global Innovation Index, que es un índice global que permite tener un ranking mundial de los países ya en materia de innovación. Tiene más de 10 años, fue creado el año 2007 y permite tener una mirada bastante pragmática de cómo se está orientando la innovación en los países, destacando lo que son políticas públicas, buenas prácticas, malas prácticas, pero más allá de eso, se encarga de destacar las fortalezas de los países y también sus debilidades. Es decir, no solamente un ranking, sino que también da información muy útil
para los gestores de los países, pero también para otros actores como los inversores o empresas que desean invertir en algún país. Evalúa 78 indicadores, los cuales se calculan y se obtienen de diferentes fuentes, pero sí destaco yo que, como parte de la metodología, a veces cambian estos 78 indicadores, porque claro, hay cosas que varían en el tiempo, se consolidan, algunas deben desaparecer, etc. Por lo tanto, año a año, el análisis comparativo siempre debe hacerse con cautela, con mucha precaución, no llegar y comparar un año con el siguiente. Teniendo eso presente, miremos un poco lo que es el Global Innovation Index. El Global Innovation Index tiene 7 grandes agrupaciones de indicadores, 5 que se agrupan como insumos de innovación o que le llaman los subíndices de insumos de innovación, que a su vez agrupan 53 indicadores. ¿Cuáles son los subíndices de los insumos de innovación? Insumos de innovación son todos los elementos que se consideran necesarios para que un país pueda innovar. Y se miden estos 53 indicadores agrupados en 5 categorías. Instituciones, que ve la parte de entorno político, regulatorio de negocios. El capital humano en la investigación, es decir, educación terciaria e I+D. Infraestructura, tecnología de la información y las comunicaciones, infraestructura general y sostenibilidad ecológica. La sofisticación de mercado, crédito, inversión, comercio y competencia. Y la sofisticación de negocios, que involucra a trabajadores del conocimiento, vínculos de innovación y absorción de conocimiento. Es importante observar que la agrupación de capital humano y de sofisticación de negocios son los más extensos, porque es donde más se mide. Luego tenemos lo que se llama los subíndices de resultados de innovación, los output, que son dos categorías que agrupan 25 indicadores. Esto lo que mide es en qué se traduce tu inversión en innovación, es decir, qué resultados concretos hay. Y agrupa diferentes tipos de resultados de innovación en lo que se llama producción de conocimiento y tecnología, que es básicamente creación de resultados, impacto y difusión del conocimiento. Y luego hay otra agrupación que es producción creativa, que mide lo que se produce a nivel de activos intangibles, bienes y servicios creativos y creatividad en línea. Es importante tener esto claro, porque cada país se mide con todos estos indicadores. Ahí he puesto una captura de pantalla del mismo informe del Global Innovation Index, que muestra la ficha de Argentina. En verde están el subíndice o los subíndices de insumos de innovación, y en celeste los que son de resultados de innovación. Y esto es importante tenerlo claro. Veamos ahora qué es lo que pasa en Latinoamérica y por qué me he atrevido a publicar en redes sociales y decir que al parecer no estamos innovando. Veamos por qué. Analicemos un poco. El año 2022 hice un estudio en mi consultora en la cual evaluamos así qué había pasado del 2007 al 2022 con 4 países esencialmente, y en el último minuto incluimos a otro. Analizamos Chile, Costa Rica, Ecuador y México. Chile, Costa Rica y México porque comúnmente están liderando la innovación en Latinoamérica, e incluimos Perú porque nos pareció un actor interesante. Y lo que observan en la gráfica de la izquierda es la posición que ha ido ocupando los diferentes países, salvo Perú, que como dije lo incluimos al final. ¿De dónde están ubicados en el ranking? Por ejemplo, y aquí lo que hay que señalar es que a mayor puntaje es peor posición, porque es el ranking. En primer lugar, el que tiene el número 1 es obviamente quien lidera a nivel mundial la innovación. Debo decir que los 10 primeros lugares lo ocupan esencialmente países europeos y asiáticos, y es un grupo duro. Es decir, entrar al top 10 es muy difícil porque lo están haciendo muy bien esos 10, ¿ya? De vez en cuando ha entrado China, de repente sale, pero el núcleo duro de los 10 primeros se ha mantenido inamovible. Pero ¿qué observamos en general en los países? Ecuador ha ido, por ejemplo, si miramos el caso de Ecuador, ha estado siempre en un rango bastante mal, que es entre la posición 90 y la 126. Siempre ha estado en un rango bajo, ¿ya? Y muy errático por lo demás. Si se dan cuenta, de repente desciende, o sea, pasa a un ranking mayor, de repente mejora, de repente vuelve a caer. No tiene un comportamiento homogéneo. Nosotros en 2022 pronosticamos que Ecuador iba a caer en el ranking y no esperábamos que siguiera cayendo. Ha seguido cayendo. Pero eso ¿por qué se nota? Porque los países que no tienen un comportamiento estable en el ranking, que puede ser por muchos factores,
comúnmente no despega, sino que cae. Vimos el caso de Costa Rica. Costa Rica ha tenido un comportamiento muy bueno, fue mejorando. México ha ido compitiendo bastante bien y Chile también ha ido bastante bien. Esto fue hasta el 2022. En los años siguientes, 2023 y 2024, les muestro aquí ya el análisis general. Vemos que en general Latinoamérica no está bien posicionado. El año 2023 México estuvo bastante bien posicionado, ¿ya? Fue el mejor país, es decir, lo que quiero decir, Latinoamérica siempre ha estado del 49 hacia abajo, liderado por Brasil, Chile, México, que son los países que siempre se están moviendo o están haciendo cosas en ese sentido. Pero como entre el resto de países ascendía, descendía, tenía un comportamiento, digamos, positivo y negativo, ¿no? Pero no había un descenso radical. Pero ¿qué pasó en el 2025? Que de 17 países analizados, o sea, de todos los países latinoamericanos, 17 bajaron y 4 se mantuvieron. Ninguno mejoró. Y eso ya es una nota de advertencia. Porque si ya teníamos un comportamiento errático que no permitía ascender, no superábamos la barrera de la posición 49 en los últimos años, obviamente caer y caer todos es muy delicado. Pero ¿por qué importa también saber o reconocer la importancia de por qué caen todos? Porque en realidad Latinoamérica somos en sí mismo un ecosistema. No somos un conjunto de países y cada país tiene un ecosistema. Tenemos relaciones históricas, culturales, geográficas, geopolíticas, etcétera, que nos unen. Es decir, por más que un país latinoamericano a lo mejor vaya creciendo, ¿ya? O ascendiendo en el ranking, el estar en Latinoamérica con jugadores que no acompañan puede ser crítico. Y esto no es desconocido en el análisis de las organizaciones. Hace muchos años el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, que es portugués, y todos sabemos que es una estrella, le pasaba algo muy curioso cuando llegaba el momento del Mundial. Él siempre ha jugado en grandes equipos y en grandes ligas con muchos jugadores muy buenos y se destaca. Pero cuando iba a jugar a la selección de Portugal en los mundiales, él no brillaba. ¿Pero por qué? Porque habían otros que por más que hicieran bien la jugada, no tenían el nivel de excelencia que tenían los equipos europeos de fútbol que permitían que un Cristiano Ronaldo brillara. Lo mismo pasa en cualquier país, en cualquier continente. Si los países que te rodean no están despuntando, obviamente un país que empieza a liderar no va a despuntar, ¿ya? Y eso afecta a Chile, afecta a Brasil, afecta a México, etcétera. Por más que hagan cosas, siempre el lastre latinoamericano va a ser peso. Y por eso hay una preocupación de que todos hayan bajado. Hay países que cayeron mucho, 10 posiciones, Colombia, por ejemplo, o Paraguay, que también bajó 10 posiciones. Eso es muchísimo. Destaco el caso de Ecuador, porque me encuentro en Ecuador en este minuto, que ha bajado, no solamente bajó en el último año 8 posiciones, sino que también en los años anteriores ha venido cayendo. Lo cual también muestra que la innovación, tal como se mide a nivel mundial, no tiene relación con los sistemas de gobierno. Sí tiene relación con la institucionalización de los estados. Pero ese es un aspecto muy particular. De hecho, de entre los 7 grupos de indicadores que hay, esto tiene que ver con uno de ellos. ¿Y por qué lo destaco? Porque muchas veces el pensamiento rápido, facilista, es echarle la culpa al político. Sin embargo, la innovación es un séptimo de todo lo que tiene que medir. ¿Ok? Entonces, eso también es importante porque nos permite ir teniendo una mirada distinta de los resultados. El retroceso histórico es fuerte y aquí hicimos una mirada de qué está pasando en otros continentes. ¿Ya? Y los otros continentes que comparamos fue Asia y África, que muchos dirán, ¿cómo se pueden comparar? África sabemos que tiene una serie de conflictos mundiales, o mejor dicho, tiene situaciones de subdesarrollo muy fuerte que le impiden el desarrollo. Y Asia tiene países con condiciones de subdesarrollo fuerte, pero luego tiene grandes capitales económicos en manos de monarcas, ¿cierto? O reyes o reinas, ¿ya? Que son potencias económicas. Pero hay que mirarlo porque siempre habían estado detrás de Latinoamérica. Y este año como que empiezan a ascender. Y había que analizarlo también, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Se observó que países que nunca habíamos analizado, como India, Uzbekistán, han mejorado bastante. Quizás todavía están detrás de Latinoamérica, pero son países que están jugando rápido, porque la innovación no es solamente tener buenas ideas y sacar resultados creativos o resultados positivos de innovación, sino jugar rápido. Y en ese sentido también miramos a África y vimos también que Namibia
subió 11 posiciones, Nigeria subió 5, Senegal 4. Si se mantiene esa tendencia, dentro de poco Latinoamérica va a ser superado. ¿Y por qué importa eso? Por una razón muy simple. Porque si ellos están ascendiendo rápido y nosotros estamos cayendo rápido, todos los inversores de innovación obviamente se van a ir con jugadores que estén mostrando resultados. Y obviamente en ese sentido el eje de la geopolítica financiera se va a dirigir hacia los países del sur que no están en Latinoamérica. Lo único que nos salva a nosotros en general es que nosotros tenemos un gran aliado en Europa, que es España, la madre patria. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si España no existiera? ¿Tendríamos realmente un rey tratando de decir, protejo todavía a mis súbditos o mis ex súbditos en Latinoamérica? ¿Qué pasaría si no existiera esa figura? Que a lo mejor nos protege todavía en Latinoamérica. Pues a lo mejor estaríamos mucho peor, mucho peor. Porque se hace mucha inversión gracias a España, pero también tenemos que devolver la mano. Esto no quiere decir que estoy vanagloriando la dependencia histórica de España, sino que estoy planteando el hecho concreto de qué pasaría si el día de mañana España dice, ya no ayudo más a Latinoamérica, ya son maduros, crecieron, tienen que jugársela solos. ¿Qué pasaría? No lo sé. Trabajé muchos años en cooperación internacional, 10 años. Y una cosa que siempre escuchaba era, desgraciadamente en Latinoamérica hay países que se han acostumbrado a que cuando tienen un problema estiran la mano y le piden dinero a alguien. Nunca miran hacia adentro. Mirando ahora nuevamente estos resultados, miremos ahora el quinquenio 2021-2025. Ese es un ranking en el cual vamos viendo cómo van los países. Obviamente hay mejoras, ¿ya? Hay mejoras, ¿ya? Pero en los últimos años hemos venido cayendo, bastante, ¿ya? A la izquierda tienen todas las posiciones reales que aporta el Global Innovation Index, ¿ya? Obviamente, en este caso, países como, este es un ajuste de 0 a 100 que se ha hecho, ¿ya? Hay países que están liderando, pero independiente de los países, es que si se dan cuenta, vamos cayendo en el ranking, vamos cayendo, seguimos cayendo, ¿ya? O sea, no es algo puntual, es algo que se ha dado en los últimos 2 años. Algunos dicen que es debido a la pandemia, pero también nosotros escuchamos mucho que se dice que hay que convertir los problemas en oportunidad, y la pandemia en muchos países lo han convertido en oportunidad, pero algo nos está pasando. Si miramos también a lo largo del tiempo, este gráfico de calor muestra en un sentido inverso, ¿ya? Es decir, los mayores números son las mayores caídas y los números negativos son los ascensos, ¿ya? Vemos que en el quinquenio 2021-2025 Chile ha, por lo menos dentro de todo, ascendido 2 posiciones, o sea, o ha tenido un promedio de ascenso de 2 posiciones, o sea, va tirando hacia arriba. Brasil le ha ido muy bien, o sea, es decir, -5 significa que ha ascendido 5 posiciones, ya, independiente de sus altibajos, pero en la suma total, entre el más bajo y el más alto, ha subido 5 posiciones. México ha caído, ya, etcétera, así, y llegamos a casos complicados como Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago, que caen bastante. Es decir, hay mucho lastre todavía para ascender. Pero analizando los datos hasta el 2024, se vivía un periodo de optimismo y avance e innovación para varios países, porque había mucha inversión, tema que voy a tocar más adelante. Y el 2025 llegó la realidad. Las debilidades estructurales de los países, es decir, nuestras debilidades económicas, políticas, sociales, pasaron factura. Cuando luego del inicio de la guerra de Ucrania, el inicio del nuevo reordenamiento geopolítico después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, y una serie de conflictos y además el cambio de estilos de gobierno, ha hecho que nos demos cuenta de la noche a la mañana que si no estamos mostrando resultados, no llega capital. Antes era una época en la cual estamos soñando con que si hacemos tenemos una buena idea, alguien nos va a apoyar. Pero nunca nadie nos preguntaba qué está pasando con la inversión. Esto yo lo vi el año 2019 en Chile, en una charla en que estuve allá, estuve de oyente, y había un grupo de inversionistas y decía que ya estaban preocupados de mucha gente que iba a hacer estas rondas de inversión, presentaban unos proyectos maravillosos, pero no estaban viendo resultados. Estaban preocupados de que están invirtiendo, ¿ya?, en capital de riesgo, incluso sin retorno,
pero no ven resultados. Y hubo la persona que expuso, que era la directora de esta organización, que dijo, hay mucha gente que vive del cuento, vive de contar, de participar en rondas de inversión, pero vive de eso, pero nunca hay resultados. Se va inventando cosas maravillosas, pero no hay resultados. Y eso lo escuché yo en 2019. Claro, vino la pandemia, todos nos apretamos el cinturón, luego la pandemia vino el reactivarnos, como tocamos fondo en muchos países, todo era reactivación, inversión, préstamos, etcétera, préstamos internacionales, etcétera. Pero luego, el 2025, viene toda la consecuencia de todo el cambio geopolítico que empezó el año 2022, y alguien dice, oye, pues los dineros se están invirtiendo en otras cosas, ¿quién tiene resultados? Y nos encontramos con el choque de realidad. Estos son datos cuantitativos. Pero quiero contar también que esto también lo observamos, porque uno puede mirar los datos y decir, bueno, pues los datos son fríos. Nosotros tenemos, y mi organización, mi consultora, tiene una Semana Internacional de Innovación y Transformación en Barcelona, en donde llevamos personas a que conozcan cómo piensan los estrategas. No es una semana para ir a comprar tecnología, ir a sacarse una foto con alguien y decir estoy innovando porque fui a una charla, etc. Fue una semana que creamos a partir de estas frases que nos decían nuestros colegas de España. Mi consultora tiene presencia en España y siempre escuchábamos estas cosas. Y nos decían lo siguiente, viene mucha gente de Latinoamérica y del resto del mundo, pero no comprenden cómo pensamos y proyectamos las estrategias. Es decir, viene un montón de gente, nos escucha, nos aplaude, hacemos cosas, pero luego se van, pero nunca entendieron lo que nosotros tenemos en mente. Piensan que pensamos como los latinoamericanos, pero no es así. La diferencia es que nosotros los europeos, especialmente los españoles y los catalanes, sí sabemos cómo piensan en Latinoamérica, pero ya no queremos que siga viniendo gente que sabemos cómo piensa, que piensen distinto. Lo otro, nos lo decían, creen los latinoamericanos que venir a Europa es venir a buscar innovaciones y que eso se traduce en firmar contratos, comprar una maquinaria o llevarse una franquicia. Cuando decían, oye, pero si eso es un acuerdo comercial, no es necesario que vengan. ¿Ya? A ver, si quieren venir a hacer turismo y de pasada a conversar con alguien, algún empresario local, sensacional, pero eso no es innovar. Y nosotros los vemos desde que se van a sus países y dicen, estamos innovando, ¿ya? Y resulta que lo que están haciendo es que comprar una maquinaria y además no saben qué hacer con ella, simplemente la ponen a andar y obviamente hay una eficiencia operativa porque por algo comprar una maquinaria. Lo otro es que nos decían en Europa, queremos crecer como empresas en Europa, queremos que nuestras empresas europeas crezcan y queremos buscar aliados con los cuales crecer. No que se limiten a representarnos y nos pregunten todo, porque decían, viene gente, firmamos un contrato, bueno, ok, se llevan una franquicia, una maquinaria, pero están todos los días preguntándonos qué hacer cuando ellos tienen clientes. Cuando en realidad en Europa lo que buscamos es tener un aliado que sea proactivo, propositivo, que haga crecer nuestro negocio. Porque al final lo que tenemos son representantes comerciales en Latinoamérica. Y no es lo que buscamos. O sea, completamente opuesto a que a veces quienes viajamos de Europa o los empresarios de Europa piensan que es ir a buscar innovaciones. Y aquí hay dos ideas clave que hay que destacar, que también lo decía, por eso lo tenemos entre comillas. Muchas organizaciones vienen a reunirse con nosotros, pero no tienen claro cómo conectar para hacer negocios reales. Para ellos conectar es una mesa redonda o una reunión de 15 minutos donde vamos a ir rotando con empresarios o sentarse con alguien a firmar un convenio. El win-win no lo tienen claro. No, y no vienen a conversar para fortalecerse sus ecosistemas, sino a mirar afuera. Vienen a ver lo que pasa afuera. Nunca entienden qué está pasando en su realidad. Cuando en Europa nosotros siempre miramos fuera, pero es para entender nuestra realidad y por qué nosotros tenemos que ser diferentes. Es decir, el latinoamericano va a Europa a querer ser europeo y no es normal. Y es normal, llegan acá y dicen, no, es que yo estuve en Europa, tengo un apellido alemán, un apellido italiano, y ya está. En Europa, ellos viajan a todo el mundo, pero es para entender cómo desde su propia realidad pueden hacer algo distinto. La diferencia está clarísima. O sea, salgo afuera del mundo para detectar en qué me voy a distinguir. Yo, desde mi realidad, mis fortalezas y mis debilidades, pero haré algo distinto.
Ellos dicen, viene gente que quiere ser como nosotros, se van a sus países queriendo ser como nosotros, pero eso hace que siempre estén en la banca, en segunda línea. Lo otro, vienen a buscar respuestas cuando las respuestas las tienen en sus países. Nosotros las respuestas las buscamos y encontramos internamente. De hecho, muchas empresas europeas tienen negocios en Latinoamérica aprovechando cosas que solo tenemos nosotros. Por eso no es extraño ver que muchas empresas latinoamericanas están en manos de empresarios europeos. Siempre decimos, es que el europeo lo hace mejor. Hombre, claro que lo va a hacer mejor, porque él sabe analizarse internamente y sabe entender la realidad de un país. Y eso es muy importante. Y ese es un aprendizaje pendiente para la TAM. Y por eso ha caído, porque al momento de decir, bueno, ¿y en qué son distintos? Lo único que se tenía en innovación son cosas compradas, copiadas a Europa. Pero como Europa sabía cómo generar esa innovación, cosa que nosotros no sabemos en Latinoamérica porque compramos, obviamente, en momentos de crisis, los que saben innovar lo hacen bien y los que copiaban para innovar lo hacen mal. Y eso es lo que buscamos y tratamos de transmitir en Style Consulting y consultora. Y por eso hacemos estos estudios sobre los países. Preguntémonos qué está pasando. ¿Es un retroceso, un estancamiento o seguimos igual? ¿O seguimos igual? Veamos una correlación simple de resultados. Aquí se han escogido algunos países, y básicamente se ha destacado cuáles son el mejor pilar, porque los países tienen un ranking. Como les indiqué inicialmente, el Global Innovation Index tiene un ranking por país, pero luego por subdimensión también genera un ranking, ¿ya? Y aquí he puesto cuál es el mejor pilar, ¿ya? Dentro del ranking mundial. Y el peor pilar. Por ejemplo, Chile, su mejor pilar es sofisticación de mercado. Y está en la posición 37 a nivel mundial. Chile en este minuto, como país, está en la posición 51. Pero tiene un pilar muy bueno, que es sofisticación de mercado. ¿Y eso por qué es bueno? Por una razón muy simple. Un mercado sofisticado permite que haya muchos jugadores pensando cosas distintas. ¿Qué ocurre en muchos países de Latinoamérica? Que la mayoría de las economías locales están en manos de pocos grupos económicos. Y cuando hay pocos grupos económicos, que son una mente por cada grupo, por decirlo de una manera sencilla, hay poca variedad. Permiso, Un disculpe, mercado se oye como un eco. mucho más amplio. Disculpe. Resultados creativos, el peor pilar. Fijaos bien, estamos muy bien en uno, pero el peor pilar es uno de salida, que pertenece a la subdimensión de output, o sea, 65, que no es malo, o sea, 65 dentro de más de 130 países que se evalúan, pues no está mal. Pero claro, no puede haber una diferencia tan grande entre el mejor y el peor. Es decir, hay que cortar brechas. Que ese es un análisis que todas las políticas públicas, todo el sector privado no analiza. Brasil, que ha mejorado mucho, compite con Chile, en primer lugar en Latinoamérica. La sofisticación empresarial, es decir, la madurez de los empresarios, 39. Es decir, a nivel mundial está muy bien, muy bien. Ya, está muy bien. ¿Ya? Y el otro, a nivel de instituciones, está en 107, o sea, está muy fatal. Está con 68 puntos de diferencia, pero aquí viene una cosa distinta. Hay países que lideran estrategias apuntalando sus mejores pilares. ¿Ya? ¿Qué ocurre muchas veces en Latinoamérica? Que nos centramos solamente en las instituciones. ¿Por qué digo en las instituciones? Ese es el que tiene que ver con gobierno y Estado. Porque todos dicen criterios simplistas, personas que no analizan mucho, dicen, es que el Estado no me ayuda, el Estado no ayuda a innovar, y se quedan ahí. Pero es uno de siete. Lo que ha hecho Brasil es decir, ok, no estamos sólidos en instituciones, pero concentrémonos en las otras cosas que somos buenas. Potenciemos el sector privado a través de la sofisticación empresarial y sus aproximadamente 15 o 12 indicadores que tiene. México, otro líder, tiene muy buenos resultados, fijaos bien, tiene muy buenos resultados creativos, es decir, convierte la inversión en innovación en resultados de innovación. Fijaos bien, instituciones está en posición 104, o sea, está muy mal, que es el peor pilar que tiene, pero sabe convertir los resultados, o sea, la inversión en innovación, o sea, todos esos elementos que miden lo que es la inversión en innovación, en resultados concretos de innovación. Así podemos seguir analizando, pero ¿por qué les muestro esto? Porque cuando uno diseña una estrategia de innovación, tiene que analizar la diferencia entre el peor y el peor, el mejor y el peor índice o pilar, ver si realmente estamos reconvirtiendo
todos los insumos de innovación en resultados de innovación y también analizar si nos vamos a concentrar en todos o en algunos pilares, ¿vale? Perdón un momento, ¿alguien hizo una pregunta o escuché la voz de alguien? ¿O fue un micrófono abierto? ¿Qué Ahí tal, Cristian? naturales Sí, y es Gabriel, ¿cómo interesantes las estás? diapositivas. Sí, no, es que ¿Sí? escuchaba un poco de, como de eco, pero ya se solucionó. Ah, Disculpa, ok, muchas gracias. Muchas gracias. saludos. Entonces, con esto quiero mostrar, sigo, muchas gracias por la acotación y qué bueno que se resolvió. Quiero contar que estas tablas, que se ven muy simples, no son comunes, no son comunes. Y además aquí puse algunas cosas. Por ejemplo, el caso de Chile es un líder regional con un perfil equilibrado. Muestra una brecha entre buenos insumos, es decir, tienen buen insumo, la sofisticación de mercado es un buen insumo, y resultados modestos, ¿ya? Por lo tanto, es consistente, ¿ya? Es consistente. O sea, estoy invirtiendo mucho y trato de hacer algo. Pero ojo, si bien en resultados creativos no es alto, a nivel mundial está muy bien, porque se miden aproximadamente unos 130 países por año, y estar en la posición 65 no es malo, no es malo. Podemos irnos a Argentina, ¿ya? Que tiene su mejor pilar es capital humano e investigación e instituciones 120. Si se dan cuenta, en Latinoamérica se repite mucho que el peor pilar son instituciones, pero hay países haciendo cosas, ¿ya? Por supuesto, alguien me podrá decir, oye, es que si mejoramos las instituciones, obviamente va a subir todo, evidentemente es así. Pero sabemos que es un problema estructural, como dije hace algunos slides previos. Tenemos problemas estructurales y a veces concentrarse en la gran debilidad es un defecto, más que una virtud, ¿ya? Y lo que han hecho muchos países es decir, oye, ya tenemos un sistema de gobierno que funciona de cierta manera, vamos a ser inteligentes en otra manera. Argentina tiene un perfil irregular, obviamente el capital humano es muy bueno, la calidad de sus universidades es imbatible, y contrasta con el entorno de negocio e institucional muy débil. Sabemos que partió muy bien, pero en general, independiente del modelo de gobierno, ¿ya? Siempre ha sido un país que ha tenido mucha irregularidad. Sin embargo, destaco el caso de Perú, que es muy desequilibrado, pero a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de que tienen toda una problemática desgraciadamente, con sus presidentes y presidentas a lo largo de la historia, logra siempre estar en una posición adecuada. Y de hecho, ¿en qué se nota? En que hay mucha inversión en Perú en este minuto, a pesar de que no tiene una buena posición. Y el mejor con el peor pilar tienen 78 puntos de diferencia. Pero es porque hay algo ahí, hay algo que se puede equilibrar, ¿ya? Entonces, hay que hacer todo un análisis que se llama multifactorial, ¿ok? Aquí les muestro una correlación simple de resultados por continente. Aquí se hizo un ajuste a una escala 0 a 100 para hacerlo más simple. A valor más alto, mucha mejor posición. Valor más bajo, mucha peor posición. Europa, obviamente, este es el promedio de las dimensiones de entrada y las dimensiones de salida, ¿ya? En los últimos años, el último quinquenio, que es lo que estábamos comentando, que analizamos ahora, y vemos cosas curiosas, ¿ya? Latinoamérica va de altas y bajas. Asia Central y Meridional ha ido mejorando y es un notorio. Pensar que subir una posición en el ranking significa un impacto muy grande en el Producto Interno Bruto. Es decir, no se trata de decir voy a subir 20 posiciones, basta con subir una o dos, pero de manera sostenida, ¿ya? No casual ni accidental, ¿ya? Si se fijan bien, también el África subsahariana ha ido mejorando a pesar de todo. Ojo, estamos hablando de un conjunto de países con unos niveles muy complicados, pero si se dan cuenta, Latinoamérica con África en algunos años ha estado muy cerca, muy, muy cerca. Obviamente Europa nos supera con creces, nos supera con creces, ¿ya? Pero veamos bien, Latinoamérica mantiene muy buenos insumos, pero fracasa en resultados. Y eso hizo que cayera al final, porque si tú, es como si te prestara el banco dinero todos los años para invertir en algo, por ejemplo, me voy a construir una casa y todos los años le pido un préstamo al banco. Y el banco te va dando dinero porque, bueno, dice, estás construyendo una casa y en algún minuto la propia propiedad pasa a ser un activo, con lo cual puede ser algún día de hipotecarse para pagar la deuda o algo, pero hay una confianza. Y vas pidiendo dinero, pero el dinero te lo gastas en otras cosas o vas a un ritmo lento y todos los días pones un ladrillo en la casa, ¿ya? Obviamente va a llegar un momento en que si el banco te dice, oiga, voy a ir a mirar qué tiene, o sabe que tengo otras prioridades, no le puedo dar dinero, y tú dices, ok, qué desastre, pero me voy a quedar sin casa. Bueno,
Pues eso que pasó en Latinoamérica. Nos hemos quedado sin la casa, ¿ya? Sin la casa. Hay que llorar, sí, hay que llorar, pero no hay que cortarse las venas, sino que decir, ¿qué puedo hacer? Y lo que le estoy transmitiendo es una forma de hacer estrategias distintas. Asia convierte muy bien insumos muy modestos en output potentes, ¿ya? Lo cual permite adelantar a la TAM muy rápido. África fortalece las instituciones, ¿ya? Fíjense que si un país está en posición 120 o 130 en instituciones y sube 5 puntos, dispara su ranking. Y obviamente está dando mucha tranquilidad a los negocios. De hecho, ya hace muchos años se considera que África es la siguiente eje de crecimiento económico mundial, lo cual le permite generar resultados de innovación mayores a lo esperado y muy sorpresivos. Europa, un equilibrio perfecto entre insumos y resultados y sostiene su liderazgo global. Aquí rápidamente una mirada a la evolución quinquenal de Latinoamérica. Bueno, la cima está liderada por Brasil, Chile y México, ¿ya? Tienen la volatilidad propia de Latinoamérica, tienen poco impacto los gobiernos, pero es porque el Estado como institución es sólido, ¿ya? Nosotros vemos las noticias de gobiernos, pero cuando uno entra a analizar el Estado, que no es lo mismo que gobierno, se da cuenta que hay una institucionalidad, ¿ya? Es decir, hay cosas que no se transan entre gobierno y gobierno, ¿ya? Podemos estar de acuerdo, ¿no?, con un estilo de gobierno, pero hay cosas que uno ve que se estabilizan. Y por eso tienen, si bien son volátiles, ¿cierto?, mantienen una cierta estabilidad. En el nivel medio está Colombia, Perú, Costa Rica, Uruguay, que son esos jugadores que si mejoran 2 o 3 dimensiones, van a llegar a la cima muy rápido, muy rápido. Desgraciadamente tienen algunos pilares muy abajo, muy golpeados. ¿Y qué ocurre? Que como esto es un cálculo numérico, si tienes pilares muy abajo, obviamente en la sumatoria total va a ser que tu ranking no te ayude mucho. Pero basta con que suban un poquito o mejoren, entonces van a ascender muy rápido. ¿Qué significa que asciendan? Que si, por ejemplo, yo soy una cooperación internacional, un organismo de cooperación internacional, y veo, por ejemplo, que Perú ha crecido, Colombia ha crecido, Costa Rica crece, etcétera, pues decir, oye, ya le he dado mucho a Chile, México, Brasil, pues se lo daré a otro. Y ahí mucha gente se va a quedar sin trabajo. Muchos consultores de innovación se van a quedar sin trabajo. De hecho, veo ahora en los últimos años mucha inversión en Colombia y me parece sensacional, genial, ¿ya? Mientras más jugadores jueguen bien a la innovación, toda la región se fortalece. Los que están estancados y en retroceso o que realmente no sabemos por dónde van las cosas, ¿ya? Algunos países es porque realmente tienen crisis internas estructurales muy fuertes y otros porque tienen crisis pero no se dan cuenta. Tenemos a Paraguay, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, ¿ya? Que hay que ver también cómo a ellos les podemos apoyar, que eso también es importante, ¿ok? Causas del retroceso. Como les dije, es un análisis, un diagnóstico multifactorial. El declive no es producto de un único factor, no es porque el Estado falla, sino porque hay que ver todos esos 78 indicadores. Hay 5 que se pueden destacar. Pueden haber más, otra persona con otro mecanismo de análisis puede llegar a otros resultados, etc. Yo voy a ser bien concreto. Una es la caída del financiamiento de riesgo y la contracción global de capital. O sea, hay menos plata circulando a nivel mundial. Y Latinoamérica siempre ha pedido plata. La cantidad de préstamos del Banco Mundial y el FMI de Latinoamérica son gigantes. Son gigantes. Y acuérdense que esos son préstamos, no son regalos, ¿ya? Y obviamente nos prestan dinero y la deuda sigue. Pero lo que se ha visto, pero aquí uno se pregunta, ¿por qué cayó? Porque durante muchos años los insumos de innovación se basaban en pedir dinero. Cuando te cierran el grifo, no tienes dinero y obviamente no haces nada, ¿ya? Pero no hacer nada no es porque te faltó dinero, es porque no aprendiste a hacer cosas sin dinero, porque la innovación funciona sin dinero también, ¿ya? Pero por otra cosa también, por la cultura de pedir. Necesito hacer algo, tengo que pedir dinero. Ya en Latinoamérica, de hecho, ayer mismo leía en otra consultora de innovación lo mismo que les voy a decir yo. ¿Y por qué menciono otra consultora que podría ser mi competencia? Pero entre innovadores nunca hay competencia. Porque si lo digo yo, van a decir estoy vendiendo algo. No, lo dijo otra consultora, ¿ya? Y dijo, oye, ¿por qué están pidiendo tanto capital de riesgo? ¿Por qué no crean cadenas de valor con empresas consolidadas locales? Que ya son sólidas. ¿Para qué ir a buscar un venture capital para aliarse o hacer una alianza con una startup que no sabes qué hacer con ella después?
o te va a tomar mucho tiempo que se estabilicen, cuando en realidad en tu país ya existen muchas empresas buenas que hacen bien las cosas, encadénate con ellos. Y es menos riesgoso que un venture capital. Es decir, tenemos la mala costumbre de pedir dinero, pero tampoco hemos aprendido a no depender de pedir dinero. Luego, la persistente brecha entre insumos y resultados. Eso es porque no sabemos consolidar la conversión. Yo, por ejemplo, veo mucho, me voy a salir un poco de la innovación, me voy a ir al caso del emprendimiento. Hay muchas inversiones, vamos a hacer concursos de emprendimiento. Yo tengo una regla clara. Mientras más cosas de emprendimiento e innovación se ven, concursos, hackatones, summit, ferias de innovación, Innova X, Innova Z, Innova Y, es que la cosa va mal. Los líderes no hablan de innovación. ¿Por qué? Porque son profesionales. O sea, toman un dinero y lo convierten en un resultado. ¿Ya? Si tú ves mucho circo de innovación, es porque el dinero se está gastando en el circo, pero no en ver un resultado. ¿Ya? Y eso se llama no consolidar esa conversión. Contexto macroeconómico adverso y austeridad fiscal. Bueno, la pandemia nos generó una austeridad fiscal terrible, ¿ya? Y luego hay un bajo crecimiento con una proyección que se estima en el 2,1%, si no me equivoco en el dato, porque esto va cambiando muy rápido, según el Banco Mundial. ¿Ok? Eso es una realidad. Pero, hombre, Asia y África está haciendo cosas. O sea, tenemos que analizar el Global Innovation Index y decir, en estos indicadores vamos a trabajar. Sean buenos o malos, pero vamos a poner aquí el esfuerzo. Por ejemplo, recuerdo un país que durante un año metió mucho dinero y esfuerzo en generar clústeres y subió en el ranking gracias a los clústeres. Pero como no convirtió el esfuerzo en generar clústeres en innovaciones, al año ya no habían resultados y se vino todo abajo, todo abajo. Luego la competencia creciente de otras regiones. Claro, a ver, sí, África y Asia están más abajo de Latinoamérica, pero pueden ser más confiables ellos porque convierten más rápido y de forma más sólida los insumos de innovación en resultados. Y la última, debilidades estructurales acumuladas. Y aquí marqué una cosa. Cuando ustedes reciban esta presentación van a ver muchas ideas, ¿ya? Pero yo marqué una cosa que les va a llamar la atención, puede ser dolorosa, que es poca variabilidad en la psique empresarial. Los empresarios siguen haciendo lo mismo. Dicen, me voy a Alemania a firmar convenios, a firmar cosas. Me voy a Estados Unidos a firmar convenios. ¿Ya? Voy a ferias. ¿Pero qué haces en la feria? Compro cosas. ¿Pero qué estás haciendo en innovación? No, simplemente mejorar mi línea productiva. ¿Ya? Hace muchos años atrás, el 2019, 2020, salió un estudio que decía que la innovación dependía mucho de la capacidad de imaginación de los directivos, ya no de los equipos. Y ese estudio fue muy bueno porque por primera vez alguien se atrevió a decir, esto no sé si fue Harvard o el Tecnológico Massachusetts, que lo publicó, que se atrevió a decir esta gran realidad. O sea, puedes tener equipos muy buenos o muy malos en innovación, pero, básicamente, si el directivo no tiene o al menos imaginación empresarial, pues va a seguir haciendo lo mismo. ¿Ya? Por eso lo destaqué. ¿Vale? Y eso también lo digo para que quienes me escuchan ahora mismo o me escuchen en diferido más tarde, si ven este video, si lo distribuimos, es que a veces hay que mirar las cosas de una manera más normal, más sencilla y no quedarnos los grandes discursos. Vías de acción. ¿Ya? Bueno, hay 5 grandes desafíos. Primero, la gran paradoja de la innovación. Más dinero que nunca, eso va a ocurrir. Eso nos ha pasado. Nos han dado más dinero que nunca después de la pandemia, pero nuestra productividad ha sido la de siempre. Así, no hemos sabido aprovechar el dinero. Algunos dirán que se fue en corrupción. Yo diría que mucho se va en shows ¿cómo se llama? O eventos muy caros de innovación. Traen a mucha gente, pero luego el único que gana es la empresa de eventos. Luego, hay un ascenso de otros innovadores. El eje global está cambiando. Está cambiando. ¿Ya? Tenemos que hacer que volvamos a ser el eje regalón de los grandes inversores. Luego hay un gran auge del emprendimiento social. Latinoamérica tiene muchas oportunidades de emprendimiento social. Pero ayer yo escuché una charla muy interesante de un empresario ecuatoriano que se ha internacionalizado. Y primero hay una cosa que él no cuenta. Él nunca se ha atado a los gremios, nunca ha sido parte de gremios. Porque claro, si está en un país latinoamericano donde el gremio tiene, lo que decía recién, tiene baja imaginación, obviamente él seguiría a lo mejor vendiendo lo mismo de siempre, pero él vende una cosa muy, muy única, ¿ya? A nivel mundial, ¿ya? Y explicaba en esta charla ayer
que decía lo siguiente, decía, mira, en este negocio, porque él se metió en un negocio muy tradicional, ¿ya? Él decía, que es el negocio del chocolate, él decía, mira, cuando yo entré a este negocio, por 1 kilo de cacao, le daban $1 al productor. ¿Va? Por decirlo así, esto es un invento, el saco, el kilo cacao, o la libre cacao, o lo que sea, la unidad de cacao comercial internacionalmente, se vende a $100. Pero el que recoge el cacao, el que realmente es el inicio de toda la cadena productiva, recibe $1, ¿ya? Y los otros 99, pues se distribuyen, y hay mucho margen en el empresario final, ¿ya? Él es empresario, el que habló de esto. Él dijo, ¿y por qué no le doy $3 al que está en el inicio de todo? Porque sin él, esto no funciona. Si le doy $1, vive en la marginalidad, cosas que él dijo. Aparece la prostitución, los jóvenes se unen a las bandas, aparecen los carteles, porque tienen mano de obra muy barata, etc. Solamente con darles de $1 y pasarlo a $3, desaparece todo eso, automáticamente. Pensar así es lo que no encontramos en Latinoamérica. Hay casos, pero hay que ponerlos todos, el 100%, y vamos a ver que no superará ni el 3% de personas pensando así. Pero fue una forma muy social de pensar las cosas. Y eso es innovar con causas. Con causas. ¿Cuánto cuesta un empresario decir, oye, si te pago $1 de 100, que te pague 3 de 100, no pasa nada? ¿Ya? Es más, vas a estar más tranquilo, te vas a dedicar a mi negocio porque vas a estar mejor. Pero no lo hacen. El freno verde. La tecnología sostenible no avanza tan rápido como creemos. Claro, porque estamos en otras batallas. Y el otro es la falta de inversión inteligente. Que el secreto no es cuánto, sino cómo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo veo mucho innovaciones que son adaptaciones de cosas vistas en YouTube. Y claro, yo les dije al inicio, yo soy evaluador de proyectos de innovación y claro, hay que decir con frialdad, oiga, esto no. Pero ¿por qué ocurre? ¿Y dónde lo veo? Lo veo mucho en emprendedores jóvenes o estudiantes que traen grandes ideas y llegan con una cosa que uno tiene que decirle, oye, pero esto ya está en YouTube, tú adaptaste una cosa que está muy bien, pero esto no es una innovación. Pero el problema no está en esas personas, está en quién los entrenó, ¿ya? Y ahí es donde hay que invertir bien, en los que están entrenando, ¿ya? Mucha gente yo sé que vive de esto, vive de decir, soy innovador, te enseño tres o cuatro métodos, pegar unos posts y esas cosas, pero, hombre, Latinoamérica no puede seguir atrasado. Rutas estratégicas para revertir esta caída. Bueno, son ideas, son ideas. Aquí he puesto 5 y he marcado cosas que ya les he ido mencionando. Una, reconstruir los ecosistemas de financiamiento con énfasis local. Lo que decía recién. ¿Por qué tengo que seguir dependiendo de préstamos extranjeros? Muchas veces que no tengo dinero. Sí, pero ya hay empresas en tu país que a lo mejor no son grandes, pero hacen bien las cosas, que a lo mejor ellos van a hacer que tu startup, tu emprendimiento, tu idea, tu innovación prospere. Eso se llama una alianza local, ¿ya? Eso es una gran innovación en todos los sistemas de financiamiento. Por supuesto, están hablando mal de este modelo los que prestan dinero, que dicen que esto no funciona, etcétera. Pero claro, ¿quién lo dice? Los mismos que luego vienen y te dicen te va a hacer un préstamo, ¿ya? Esto no es hacer un préstamo, es hacer una buena alianza. Lo otro, fortalecer la conversión insumo-resultado. O sea, crear espacios. No más agencias nacionales de innovación, sino espacios de innovación con mandatos claros, articulados con la academia, sector privado y a largo plazo, ¿ya? Yo siempre menciono el caso que vi en Chile hace no mucho atrás, que el Estado simplemente con una política pública, pero claro, es un Estado, dije, no gobierno. El Estado saca una política pública y dice, bueno, las universidades tienen que innovar desde la investigación y el desarrollo, con unas reglas muy claras y sencillitas, porque innovar es muy fácil. Van a ser equipos de proyectos de investigación, pero con personas de diferentes universidades y de diferentes regiones. Esa es la regla. Nada de me voy a reunir con mis amigos, los investigadores de toda la vida que hemos trabajado o de mi misma región. Tienen que ser de diferentes regiones y además de diferentes áreas de conocimiento. Y ahí, si tú haces un equipo de investigación así, te lo puedo financiar. Esto lo vi en Chile por allá por el 2022 y lo he visto en Perú el 23 y el 24 ya. ¿Ya? Y eso es interesante. Si uno mira sus países, comúnmente los grupos de investigación son círculos cerrados, ¿ya? Y con una claridad tenía esta política de Estado.
Les dijo, no se metan con la empresa, céntrense en investigar. Porque ustedes van a pensar cosas que a lo mejor, porque si salimos a preguntarle a los empresarios qué es lo que necesitan, ellos necesitan salir del día a día. Por ende, probablemente no tienen esa capacidad de innovar. Distinto es que ustedes lleguen con ideas nuevas que ellos no se han imaginado en unos 5, 6, 7, 10 años y el empresario diga, muy buena esta idea, con esto voy a hacer un diferencial. O sea, es decir, estamos aprovechando el capital local, lo estamos potenciando, no estamos cambiando lo que debe dedicarse cada componente de un ecosistema y además le dicen, oye, dedícate a lo tuyo. Cuando lo tuyo esté bien, vas a hablar con otra persona y te dirá, oye, ¿qué más hacemos con esto? ¿Qué ocurre hoy en día? El viejo discurso que nos escondemos todos es, ¿cómo es? La universidad no va al, perdón, la universidad no va al ritmo de la empresa. Pero, hombre, seamos claros, si salimos a preguntarle a nuestras empresas en qué están en el día a día. No necesitaríamos ingenieros en Latinoamérica, seríamos técnicos que reparen cosas, ¿ok? Pero si decimos no, vamos a crear centros de investigación para lo cual necesitamos ingenieros, abogados, licenciados, arquitectos, con muy alta preparación para que luego pasen a integrarse a equipos de investigación o vayan a la empresa, la historia cambia. Luego aumentar obviamente el gasto en I+D y capital humano. Priorización en la formación, pero esta formación de calidad, ¿ya? Esta formación diciendo en qué somos buenos, ¿ya? Comprender la realidad local. Yo he vivido muchos años en Cataluña, tengo la nacionalidad española, y una cosa que siempre me llamaba la atención, y lo escuché un día de un directivo, en estos eventos en que llevamos personas de Latinoamérica, le preguntaron, ¿cuál es el secreto de que Cataluña hoy día sea, y por eso nosotros seguimos llevando gente a Europa? Y le preguntó a un empresario que habíamos llevado de Latinoamérica, le preguntó, oye, ¿por qué ustedes han crecido tanto en innovación? ¿Por qué hacen todas estas cosas? Y le dijo, porque nos conocemos muy bien, nosotros. Punto. Si yo le pregunto a alguien, hoy en día en Latinoamérica, en general, por supuesto, esto puede dar lugar a crítica, a comentarios, pero hay que decir las cosas. Hay que decirlas para ver si es verdad o no. Oye, ¿por qué no prospera en tu país? No, es que la cultura aquí, nosotros no hacemos nada, la gente es floja. ¿Ustedes creen que en Europa no hay gente floja? Claro que sí, hay mucha, ¿ya? Pero se conocen tan bien que han generado sistemas laborales, sistemas de pago, sistemas de trabajo que hace que todos hagan cosas, ¿ya? Pero no son mejores ni peores, ¿ya? No son mejores ni peores. Y eso me lleva a hablar de explotar y buscar nichos de y con ventaja comparativa. ¿En qué somos buenos? El empresario que les mencionaba hace un rato atrás, que es latinoamericano, él exporta chocolate en barra. Algo dirás, oye, pero ¿cómo va a hacer esto? Pues sí, es un cacao único que sale de su país y además lo ha ido adaptando a otras realidades, pero nunca ha perdido la esencia que lo caracteriza. El cacao de mi país es único. No es que yo lo adapté para que se parezca al cacao suizo o al chocolate suizo, que por lo demás el chocolate suizo usa cacao latinoamericano, ¿ya? Que muchos tratan de hacer eso, es decir, oye, yo tengo una empresa de chocolate y voy a tratar de hacer chocolate suizo. Pero oye, si a los suizos lo venden, genera un chocolate con las características de tu país, que son únicas, explótalo bien, genera ese nicho y véndelo, ¿ya? Y luego lo último, fomentar la colaboración regional y la famosa resiliencia, que a mí cada vez me gusta menos esa palabra. Yo prefiero cada vez ir introduciendo la palabra propositiva. La puse en realidad porque todos quieren escuchar estas palabras, ¿eh? A 5 años a todos nos gusta escuchar palabras así guapas. Y resiliencia está de moda, somos resilientes, etc. En realidad la palabra correcta es numantino, ¿ya? Resiliente es otra cosa mucho más sofisticada. Pero como la gente a veces queremos escuchar lo que queremos o nos agrada o nos alegra la vida, use la palabra resiliencia. Ahí debería decir propositivo. Se habla mucho de crear conexiones entre Latinoamérica, pero hay un modelo que se llama corredores de innovación y corredores digitales, que es básicamente aprovechar las capacidades que tiene cada país en desarrollo de innovación o digitales e integrarse, o sea, hacer cadenas de valor, ¿cierto? Transfronterizas, que eso no hay ninguna complicación porque en Latinoamérica tenemos muchas facilidades para hacer acuerdos comerciales entre países, es decir, no hay ningún inconveniente. De hecho, hoy día los empresarios lo hacen porque son contratos privados, ¿ya? Con una jurisdicción legal muy clara, y eso se está haciendo hace muchos años, ¿ya? Y básicamente es establecer corredores digitales o corredores de innovación, que básicamente, oye, tú eres bueno en esto, yo desde el otro país soy bueno en esto otro y vamos uniendo esfuerzos,
¿vale? No es un modelo desconocido, pero por alguna razón no se está trabajando. Bueno, y aquí viene la parte final. ¿Y qué pasa en la era de la inteligencia artificial? Bueno, esto yo lo puse, no lo tenía previsto ponerlo, pero lo puse porque mucha gente dice, es que la inteligencia artificial nos va a hacer más innovadores. A ver, cuidado, cuidado. ¿Ya? Aquí voy a partir 4 consejos y luego puse una diapositiva un poco más golpeadora. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para reducir la brecha? Porque aquí el problema está clarísimo. Tenemos que reducir nuestra brecha entre insumo y salida, entre input y output. Está clarísimo. Quien a esta altura diga que no lo entienda, es porque me he expresado muy mal, o no me han entendido, o no se entiende esto, o están pensando en otra cosa. Está clarísimo. Tenemos que reducir la brecha nosotros como país entre input y output. Entonces, la primera idea es usar la IA para reducir la brecha, o sea, usarla como una herramienta para optimizar nuestro propio sistema de innovación, ¿ya? Es decir, oye, ¿cuáles son nuestras capacidades diferenciales? Y analízame todo lo que ocurrió en los últimos años para ver resultados, ¿ya? Y dame ideas, pero las voy a mejorar yo como ser humano. Ya entenderán esa frase. Segundo, enfocar la IA en nichos estratégicos. Es decir, oye, si le voy a decir, porque la gente lo hace, pero esto lo que voy a decir no es correcto. Hay gente que le dice a ChatGPT, dame innovaciones, ¿ya? Para producir un producto digital de tales o cuales características. ChatGPT va a copiar lo que encontró en base de datos, se va a repetir lo que se hace en otro país, ¿ya? Pero intento decir, oye, estoy en un país donde somos buenos en esto, somos malos en esto, ayúdame a definir un modelo que me permita tener ventajas comparativas. Y en este caso no reemplazo personas, ¿ya? Simplemente refuerzo el trabajo de personas. Luego un círculo virtuoso de talento local. No se trata de hacer más cursos de ChatGPT, ya que eso está lleno. Todos dicen, estamos haciendo inteligencia artificial, te vas a mirar, son cursos de inteligencia artificial generativa. No nos carguemos a ChatGPT solamente, ¿ya? Se trata de buscar mejores sistemas educativos. Aquí puse un ejemplo. Que se haga una formación dual con especialistas en inteligencia artificial especializada que trabajen para pymes y empresas, buscando soluciones innovadoras. Claro, hoy día dice, estamos sacando especialistas en IA, pero no conocen el mercado, ni las empresas saben qué pueden hacer con esos profesionales. Y lo otro es mitigar la vulnerabilidad financiera, usando la IA para minimizar la dependencia, ¿cierto?, de fondos internacionales y buscar el capital local y regional. Parece sencillo, pero yo le voy a decir por qué no es sencillo. Por esto, el quinto consejo. No usen la IA como el nuevo actor al cual pedirle que te dé todas las respuestas. ¿Qué ocurre? La gente está usando la IA como lo hacía antes. Si antes estábamos acostumbrados a que cuando teníamos un problema, mirábamos a Europa y le pedíamos dinero o algún organismo internacional que presta dinero, le decíamos, tengo una idea y venía y te prestaba dinero, con la IA estamos haciendo lo mismo. Como no sé qué hacer o no quiero pensar, le pregunto a la IA y me dice lo que sea. Y ahí puse esta historia de Mr. Marshall. Mr. Marshall es una película de 1950 y algo, que es un pueblo español, que se usa hasta el día de hoy para poner en evidencia a veces lo simple que somos, ¿ya? Ojo, se usa hasta el día de hoy la analogía. La película se llama Bienvenido Mr. Marshall. Es una película en la cual en un pueblo de España, de la España profunda, llega la noticia de que va a detenerse, va a estar ahí una comitiva de norteamericanos. Llegaron los gringos. Y todo el pueblo empieza a prepararse para la llegada de los gringos. Empiezan incluso a vestirse con trajes típicos, ¿ya? Que no usaban, trajes andaluces, ¿ya? Que no eran comunes en el pueblo, que era un pueblo español de 1950. Y luego empiezan a pasarse rollos. Por ejemplo, el dueño de un bar se imagina que su bar se va a convertir así en un bar tipo Far West, con vaqueros, peleas, etc. El sacerdote del pueblo se imagina que ahora va a tener una iglesia haciendo unas procesiones gigantes, ¿ya? Tipo Semana Santa gigante, pero al estilo norteamericano, con miembros del Ku Klux Klan. O sea, todos empiezan a ensoñar, ¿ya? Pero ninguno hace nada, ¿ya? Y cuando llega el día en que va a llegar la comitiva, sale todo el pueblo con todos esos carteles y toda esa fiesta, y la comitiva pasa de largo. Y hasta ahí llegó, ¿ya? La película un poco ironiza y ridiculiza al español de la España profunda, de 1950, en donde pensaba, y Mr. Marshall, ¿por qué viene Mr. Marshall? Marshall es el nombre del plan de reactivación económico y productivo europeo que se activa después de la Segunda Guerra Mundial,
promovido por Estados Unidos. En palabras llanas, Europa quedó destruido, necesitaban préstamo, Estados Unidos creó el Plan Marshall, que es básicamente un proyecto de reconstrucción e inversión, le presta dinero a Europa y ya está. Y el pueblo estaba imaginando que le iba a llegar la ayuda norteamericana. ¿Qué aprendió España en todos estos años? Después de la película Mr. Marshall, a no depender de Estados Unidos. Y ahí tenemos que España ha prosperado más de lo que se esperaba y a una velocidad más alta. Ocupa la posición 30 y algo a nivel mundial en innovación, y Barcelona, donde nosotros llevamos gente, está mucho mejor rankeada que España. ¿Qué ocurre? Contrato expertos internacionales, pido préstamos y aplico modelos de endeudamiento, es decir, trato de asimilarme al otro. ¿Qué aprendió España luego de Mr. Marshall? Tenemos que mirarnos hacia adentro. Sí, salgamos a recorrer el mundo, pero no para copiar lo que hace el resto del mundo, sino para entender qué están haciendo y luego yo llegar a mi país, a España, entenderme, conocerme con mis defectos y fortalezas y decir, ahora voy a hacer algo distinto que en el resto del mundo no tienen. ¿Qué ocurre con Latinoamérica? Sale a recorrer el mundo, a traerse todo lo que ve fuera. Por eso vemos hoy en día diciendo, mi apellido es norteamericano, yo soy descendiente de italiano. Ninguno dice, oye, sí, pero soy descendiente italiano de quinta generación y ya soy de acá, tengo el puro apellido. ¿Ya? Entonces, lo comento porque eso es súper importante y esto que estoy diciendo, no creáis que no se conversa cuando se analizan los países. Así como le puse al inicio las frases que nosotros escuchábamos cuando diseñamos esta semana en Barcelona, porque nos decían, oye, es que la gente viene y no nos entiende. Nos lo decían con esa crudeza, ¿ya? Y ellos conversan y hablan así. Pero ellos están abiertos a que si llegan empresarios latinoamericanos a entenderlos para luego generar negocios en nuestros países, desde nuestra realidad, ellos están mucho más dispuestos a invertir. Ya para ir cerrando, lo que no va a hacer la IA es que los resultados lleguen. ¿Ya? ¿Por qué? Latinoamérica invierte en insumo, pero resultados no llegan. Y la IA, ¿qué no va a hacer? No te va a dar pensamiento estratégico, concretador o corporificador, es decir, darle cuerpo a las cosas. No te va a dar la experiencia que vivencia el pensamiento estratégico. ¿Por qué llevamos gente a Barcelona? Porque hay que ver cómo piensa el estratega. Que eso no se ve en un video de YouTube, no se ve en una conferencia motivacional, no se ve en un circo de innovación, etc. Las conexiones globales, o sea, hay que verlas, hay que ver cómo está. Pero tampoco se trata de ir a ferias y a Summit y a todas estas cosas, sino ver cómo los directivos públicos y privados están pensando que la innovación no es solamente mejorar o ganar un poco más de dinero, sino que van a impactar en el Producto Interno Bruto, ¿ya? O sea, tiene una visión de crecimiento país, que eso es muy importante, ¿ya? Luego, obviamente, se requiere la capacidad de aumentar lo que se imagina un líder y lideresa, es decir, lo que les decía recién, ¿ya? Se lo digo recién, no hay imaginación en los directivos, no hay imaginación, ¿ya? Y eso no lo digo yo, lo dijo un estudio hace el año 2019 y ahí está, lo pueden encontrar. Y Mr. Marshall ya lo graficó muy bien. Y luego esta semana que se llama SIT-BCN, ¿ya? Permite mostrar un ecosistema, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque claro, una cosa es mostrar datos y la otra es mostrar la realidad. Porque alguien en algún momento me dijo, sí, pero es que los datos no reflejan la realidad. Sí, pero también la realidad cualitativa, la vivencial, que lo hemos observado, porque esta semana llevamos haciendo dos ediciones previas, vamos a la tercera, es que está evidenciando esto mismo. Y desgraciadamente se notó en la medición 2025. ¿Ya? Y aquí vienen preguntas, por cada dólar que inviertes en viajes y capacitaciones o post-it, ¿cuánto se genera? ¿Se reduce en algo concreto? ¿Y cuál es el mensaje? Conectarse con el exterior amplía la visión. Encontrar las respuestas depende de tu propio ecosistema. Es decir, puedo viajar, pero la respuesta está en mi propio ecosistema. ¿Pero qué demanda eso? Dejar de mirar hacia adentro y conectar con Barcelona, que es lo que hacen ellos, ¿ya? O sea, voy a mirar lo que estamos haciendo nosotros para crecer y proyectarnos, ¿ya? Es decir, si yo viajo fuera, o estoy conectado afuera, o tengo familia de ascendencia fuera, es decir, entiendo lo que ocurre en el mundo, pero aquí hacemos una cosa particular. Y este empresario que escuché ayer dijo eso. Yo salí a recorrer el mundo, tuve la oportunidad de recorrerlo, hoy día es muy fácil recorrerlo, el mundo, no solamente porque viajas, sino por la conectividad que tenemos, pero entendí que en mi país podemos hacer algo único y lo que tenemos es único, que no tiene nadie más. Y desde ahí voy a proyectar, porque voy a hacer algo que el resto no tiene. Pero si me hubiese ido a decir, me voy a Suiza a ver cómo se hace el chocolate suizo e instalo en Latinoamérica una empresa que
con cacao local, latinoamericana. Voy a hacer chocolate suizo. Pues no estoy innovando. Esa es como la conclusión y que se ven números y qué es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero, más que tener respuestas, que se generen nuevas preguntas. Gracias.